estos tiempos que nosotros tenemos de seminarios de familia. Porque como dijimos el primer día de seminario, mis hermanos, la familia es el núcleo de la sociedad. La familia es el núcleo de la iglesia. La familia, mi hermano, es el núcleo de todo. Es lo que sostiene la civilización, es lo que sostiene la sociedad, mi hermano. Y así, si la familia está bien, si la familia está sana, la sociedad está sana. Si la familia está mal, si la familia está, mi hermano, destruida, la sociedad está destruida. Y es triste, mis hermanos, ver cómo el enemigo se quiere encargar a toda costa de destruir las familias, porque sabe que si destruye las familias, destruye la sociedad, y una sociedad destruida, mis hermanos, ya no hay esperanza, sino solamente en Dios para esa sociedad destruida. Y es lo que queremos hablar hoy, mis hermanos, acerca de cómo buscar nosotros la bendición en nuestros hogares. Cada uno de nosotros, mi hermano, tenemos la responsabilidad de buscar la bendición en nuestros hogares. Porque, mis hermanos, hoy en día las familias están recibiendo ataques por todos lados. Están recibiendo ataques, mi hermano, por aquí y por allá, bombardeos de dardos, de misiles, mi hermano, cargados de veneno, que quieren solamente la destrucción de los hogares. Hay muchos agentes, mi hermano, que quieren intervenir en la destrucción de la familia. Y muchas veces son cosas con las cuales cohabitamos, cosas con las que están en nuestros propios hogares, mi hermano, y quieren intervenir para la destrucción de los hogares, de las familias. Y son ataques del enemigo, son dardos del enemigo que vienen cargados, mis hermanos, como les digo, de veneno para dañar, para destruir hogares, para destruir familias. Pero aquí hay una familia, mi hermano, la familia Peniel Internacional, que se para firme en contra de las acechanzas del enemigo para no permitir que el diablo toque nuestros hogares, para no permitir que el enemigo toque nuestros hogares. Y algo muy importante, mi hermano, es que nuestros hijos están tan expuestos al pecado, a base y a causa, mi hermano, de esos agentes externos, están muy expuestos al pecado. Y es alarmante, mis hermanos, la manera que sutilmente el enemigo ha degradado valores, la moralidad, el pudor, lo ha estado degradando a como ha dado lugar. Mis hermanos, antes había censuras en la televisión, hoy en día ya no hay censura en la televisión. Mis hermanos, sacan un anuncio de alguna colonia y da igual si una mujer sale desnuda, un hombre sale desnudo, y en horario familiar, en horario donde los niños están sentados viendo la tele. Es triste. Canciones, música, mis hermanos, que hace unos años, no hace muchos años, 10, 15, 20 años, se censuraban. Hoy en día da igual. Hoy en día da igual. Y todo eso, mi hermano, toda esa música, hermano, que quiere transmitir esos mensajes, y ya no hablemos de mensajes subliminales, porque es que ya hoy en día el diablo está tan descarado, mi hermano, que no hace falta ni siquiera mensajes subliminales para que él entrarle al subconsciente de las personas. Ya va, mis hermanos, directo, va al grano, directo. Y si nosotros, mi hermano, por ejemplo, nos detenemos a escuchar el reggaetón. ¿Alguna vez has escuchado reggaetón? Yo no lo he escuchado. Usted ha escuchado reggaetón. Dice renuncio, pero seguro que lo ha escuchado. Yo creo que todos hemos escuchado reggaetón, ¿sí o no? Amén. Todos lo hemos escuchado. Mi hermano, y qué tremendo y qué triste, mi hermano, los mensajes, ya les digo, no subliminales, mensajes directos de depravación, mensajes directos, mi hermano, de lujuria, de sexo deliberado, mensajes directos, mi hermano, a la juventud. Y imagínese usted la juventud, mi hermano, escuchando eso, y no solamente lo escucha, sino que también lo baila, lo goza también. Tremendo, porque son dardos venenosos del enemigo, porque quieren destruir la juventud, quieren destruir las personas, quieren que, mi hermano, la gente no vaya desde un orden establecido por Dios a tener su novio desde el orden establecido, luego tener su esposo, su esposa, y en el orden establecido por Dios disfrutar de las cosas que Dios ha creado. El diablo quiere que los jóvenes corran, que vayan apresurados, mi hermano, al pecado, vayan apresurados al vicio, porque entre antes entren al pecado y antes entren al vicio, antes están destruidos. Y es un círculo vicioso que muchas veces la gente no se da cuenta de eso, la juventud no se da cuenta
que, hermano, lo que hablamos ayer en el culto de los jóvenes, mis hermanos, es como una carrera con un cronómetro que está diciendo: corra, viva rápido, que se le acaba el tiempo. Es joven, aproveche la juventud, entre comillas, aproveche la juventud, viva la vida, viva como quiera, coma lo que quiera, haga lo que quiera y donde quiera. Ese es, hermano, el sistema que quiere imponer el mundo a la juventud. Vivir como quiera, hacer lo que quiera, cuando quiera, donde quiera. Mi hermano, y no saben que lo que hacen es correr, hermano, a la ruina, correr, hermano, a la destrucción, correr a las garras del enemigo, correr a los brazos del enemigo y descansar el enemigo. Y el enemigo, teniéndolo ahí en sus brazos, dice: este hijo mío ya se va a ir conmigo al infierno. Este hijo mío ya dentro de poco lo tengo totalmente destruido. ¿Y usted cree que él está triste por eso? ¿Usted cree que él está triste teniéndolo en sus brazos, arrullándolo, diciéndole: sigue, hijo mío, sigue del pecado, sigue viviendo como quieras, toma, ¿quieres más? Toma, aquí lo tienes? El enemigo está contento. ¿Y cómo está la juventud? Totalmente perdida. Contenta también, ¿sí o no? Entre comillas, porque, mis hermanos, es una felicidad muy superflua, muy momentánea, de instantes nada más. Pero luego, mi hermano, eso va a traer un fruto de muerte y destrucción. Y es triste, mis hermanos, lo que les digo, la música, cómo los lleva, cómo los incita, mis hermanos, a tener sexo ilícito, a consumir drogas, mi hermano, a beber alcohol, los incita a estar con uno, a estar con otro, y es lo que hoy en día se usa. Me conseguí un novio, me conseguí una novia, estamos juntos 1 o 2 años, y en el noviazgo, un noviazgo completo, todo incluido, ¿sí? Con una tarifa plana, un noviazgo derecho a todo. Es así. ¿Y qué pasa? Se cansaron. Yo ya me cansé de este y me cansé de esta. Y otra vez, con otro, con otra, la misma rutina. Mi hermano, cuando llegan al matrimonio, están ya realmente que ya no queda nada, mi hermano. Están ya realmente, mi hermano, que todo ya lo han vivido, todo ya, ¿para qué? Asqueados de todo. Y ya sus matrimonios, fracaso total. Y es lo que quiere el enemigo, que vayan en esa rueda, en ese círculo vicioso, mis hermanos, directo a la destrucción. Y por eso, mi hermano, tan importante nosotros entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Como dice la palabra de Dios, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Los días en los que estamos viviendo, mis hermanos, son malos. Son, hermano, no solamente malos, sino, hermano, da miedo vivir en los días que estamos viviendo. Es que, mi hermano, antiguamente la pornografía, mi hermano, no es, o sea, para conseguir eso, súper difícil, hermano. No había acceso, solamente mayores de 18 años, mi hermano, podían conseguir eso. Hoy en día, la pornografía, hermanos, está solamente un clic y ahí tiene todo el mundo en sus manos, todo el panorama en sus manos, hermano. Y eso es una pena, eso es una tristeza, mi hermano, porque lo que está haciendo el mundo es destruir a la juventud. Destruye sus valores, destruye su moralidad, destruye su pudor, por ende destruye su vida. Por ende destruye su vida. Porque el que destruye el templo de Dios, el que destruye el templo del Espíritu Santo, el cual somos nosotros, sí saben que somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Si nosotros destruimos el templo del Espíritu Santo, ¿qué nos va a pasar? Dios nos va a destruir a nosotros. Y dura cosa, mi hermano, es caer en mano de un Dios vivo. Dura cosa es caer en mano del Dios vivo. Así que, mi hermano, cuidemos nuestra familia, cuidemos lo que vemos, cuidemos lo que escuchamos, cuidemos lo que hablamos, porque es muy importante también lo que apuntó mi hermano Juan Carlos: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En nuestra familia, en nuestros hogares, tenemos que cuidar muy bien lo que hablamos, lo que conversamos. Aún, mis hermanos, en esto hay que trabajar, no discutir delante de los hijos, no pelear delante de los hijos, mis hermanos, porque aquí entro en el tema principal. Mis hermanos, la responsabilidad de que nuestros hijos sean grandes personas el día de mañana, ¿de quién es? ¿Del colegio? ¿De los amigos? ¿De la iglesia? ¿De los padres? Amén. De los padres. La responsabilidad, mi hermano,
La responsabilidad del futuro de nuestros hijos está en nuestras manos. Si a nosotros nos da igual cómo están encaminados nuestros hijos, si nos da igual que nuestros hijos estén en el mundo, si nos da igual, mis hermanos, que salgan, entren cuando quieran, hagan lo que quieran, tengan el ordenador en su habitación y con todo abierto a que vean lo que quieran, mi hermano, si nosotros vamos por esa línea, no crea que usted le está dando lo que usted quiera a su hijo. Porque, mi hermano, esto es algo también que el mundo quiere meterle a los padres, y esto es una mentira del diablo. Tu hijo te pide, dale. Si tu hijo quiere ordenador en la habitación, déjaselo. Si quiere la clave de internet también para ver en la habitación, déjelo. Dele libertad, hay que darle libertad a la juventud. Si no, el día de mañana serán unos reprimidos. Esa mentira es la que el mundo le está metiendo a los padres para que sus hijos supuestamente no sean unos reprimidos el día de mañana. Mis hermanos, déjenme decirle algo. Yo prefiero que mis hijos sean reprimidos y no que mis hijos estén rodando por el mundo, mi hermano, buscando el pecado, buscando la muerte y buscando la destrucción. No podemos, mi hermano, permitir, hermano, esa liberación de nuestros hijos. Esa supuesta libertad que el mundo ofrece, no la podemos permitir, y es nuestra la responsabilidad de quienes van a ser nuestros hijos el día de mañana. Dios la ha puesto en nuestras manos y Dios mismo nos lo dice en su palabra. Proverbios 22:6. Dice la palabra de Dios, Proverbios 22:6. Cuando lo tenga me dice amén. Dice la palabra del Señor, instruye. ¿Qué es instruir? Enseñar, corregir también. Dentro de la instrucción también está la corrección. Instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermano, no nos cansemos de decirle y hablarle la palabra de Dios a nuestros hijos. No nos cansemos de decirle, hijo, lee la palabra, hijo, ora, hijo, haz esto, haz lo otro, busca de Dios, sirve a Dios. No nos cansemos nunca, mis hermanos, porque instruimos al niño en nuestro camino, en su camino, instruimos al niño en su camino, y aunque fuera un viejo, aunque, mi hermano, aún esto es así, aunque luego se aparte de los caminos de Dios, esa palabra va a estar en su corazón, y esa palabra que está en su corazón le va a hacer volver otra vez a casa. Eso, mi hermano, para las personas que tienen sus hijos, que a lo mejor pueden estar apartados de los caminos del Señor, esta palabra tiene que ser un aliciente para usted. Usted ha sembrado la palabra en sus hijos, tranquilo, que tarde o temprano volverá a casa. Tarde o temprano vendrá a los pies y a los caminos del Señor. Mi hermano, porque tenemos en nuestro corazón la palabra guardada a los hijos. Estamos guardándole la palabra de Dios, y nunca, mi hermano, esa palabra se va a ir. Siempre va a estar en su corazón. Siempre Dios va a estar atento a ellos. Pero nuestra responsabilidad ahora mismo es, mi hermano, formarnos en valores de unidad, de compromiso, de igualdad, de respeto dentro de los parámetros que nos marca y establece la palabra de Dios. Formar a nuestros hijos, formarnos nosotros también como padres, porque si la palabra de Dios nos dice a nosotros como padres que somos malos, entonces tenemos que luchar, mis hermanos, por ser buenos. Dice la palabra, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará lo mejor, no nos dará el Espíritu Santo, no nos dará las mejores cosas a los que le pidamos, si nosotros siendo malos. Mi hermano, necesitamos instrucción para criar a nuestros hijos. Necesitamos instrucción para, mi hermano, impartir valores. Necesitamos instrucción, mi hermano, para poder realmente, mi hermano, vivir en esa unidad y en esa igualdad dentro del hogar. Y la igualdad no es estar todos iguales, todos en la misma línea. Un hijo no puede estar igual que un padre. Estamos hablando de una igualdad basada y marcada dentro de los parámetros establecidos por la palabra de Dios. La igualdad dentro de la palabra de Dios es la cabeza. ¿Quién es? ¿Por qué las mujeres no dicen eso? ¿Quién es la cabeza?
Vale, entonces la cabeza es el papá. ¿Y quién es la cabeza del papá? Cristo. Entonces, cuando Cristo es la cabeza, el padre viene a ser la cabeza. ¿Y luego quién viene? La madre, que es la ayuda idónea, la corresponsable también con el padre de criar a los hijos. ¿Y luego quién viene? Los hijos. Amén. Luego vienen los hijos. Eso es igualdad. No es igualdad como estemos en la casa. No es igualdad. No es igualdad lo que tiene que haber en nuestros hogares, mis hermanos. Y es esa igualdad que nos marca la palabra de Dios cuando nosotros respetamos lo que el Señor nos dice, nos aclara y nos enseña a través de su palabra. Cuando hay esos parámetros establecidos en los hogares donde se entiende, mi hermano, quién es la cabeza. Y como hablamos el otro día, mis hermanos, cuando la cabeza toma una decisión y esa decisión es desacertada, esa decisión es mala, ¿quién acarrea con la consecuencia? Toda la familia. Todos acarrean con la consecuencia. Entonces, por eso, tan importante, mis hermanos, instruirnos, formar a nuestros hijos, formarnos nosotros también como padres, formarnos como esposos, formarnos como hijos también, para poder, mi hermano, hacer las cosas como Dios, nuestro Señor, nos manda. Y esto de la formación y la enseñanza tiene que ser algo establecido dentro de los hogares. Tiene que ser algo establecido. La instrucción. Porque mi hermano y mis hermanas, que son las que suelen cocinar más, no porque siempre sean las que lo tienen que hacer, porque saben que si los dos trabajan, pues se dividen mucho las labores, ¿verdad? Pero normalmente son las mujeres las que cocinan, ¿no? Entonces, una mamá que ya quiere enseñarle a su hijita a ir cocinando, ya pues va siendo mayorcita, ya puede ir, ¿qué va a hacer? Le va a decir: hija, venga, coge y hazte un sancocho y hazlo ahí como puedas. ¿O qué le dice? Hija, ven, te voy a enseñar a hacer un sancocho. Eso es lo que hace la madre, ¿verdad? Y saca la racacha, la yuca, la patata, la carne, el cilantro. ¿Qué más lleva el sancocho, mami? Cebolla, todos los ingredientes. Mira, con esto se hace el sancocho. Venga, van a picar aquí, pelar las patatas. Lo primero es pelar las patatas. Eso es lo primero que le enseña, ¿sí o no? Como no quiere hacerlo la mamá, no, de broma. Pero va paso a paso, le va diciendo: esto se pela así, esto se hace así, se pone en el fuego esto, lo otro, la carne. Bueno, ustedes sabrán cómo se hace el sancocho. Entonces, ahí, mis hermanos, ¿qué está haciendo esta madre? Está instruyendo a su hija para que le haga un sancocho bien bueno el día de mañana. A lo mejor en el mismo instante no le va a poder hacer el sancochito, pero luego, cuando aprenda, mi hermano va a hacer un sancocho más rico que el que hace la mamá. ¿Sí? Entonces es un proceso que tiene que haber en la vida, en la familia, mis hermanos, de enseñarle a nuestros hijos a vivir. Hay que enseñarles a vivir. Ellos no saben vivir. Mi hermano, los 50 años que usted lleva viviendo, no los ha vivido todavía su hijo. Los 40, 30, 25 que tenga, no los ha vivido todavía su hijo. Esos años que usted ha vivido son años de preparación y de instrucción de parte de Dios, para que luego usted venga y le diga a su hijo: ven, este sancocho se hace así. Ven, en la vida hay que vivir así. Hija, hazte respetar de los hombres. Hija, que los hombres y las personas te valoren. Hija, no eres instrumento de nadie, eres hija de Dios. Aprende a vivir. Hijo, no te vayas con cualquier mujer. Hijo, si te acuestas con una mujer, si te acuestas con una ramera, vienes a hacer una misma carne con ella. Hijo, no hagas eso. Aprende a vivir. Preparen el sancocho de la vida a sus hijos, mis hermanos. No permitan que se lo prepare el mundo, porque el mundo no le va a dar un sancocho, mi hermano. Le va a dar es una sopa cargada de veneno, mi hermano. Dios quiere, hermano, que nosotros instruyamos. Dios quiere que nosotros instruya al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Y en qué camino le tenemos nosotros que instruir a nuestros hijos? ¿En qué camino? Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, vamos a la palabra, Deuteronomio 6. Cuando lo encuentren me dice amén. Está al principio de la Biblia, dentro de los primeros 5 libros.
Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio 6, dice la palabra de Dios desde el versículo 1. Estos pues son los mandamientos. Ojo a esto. ¿Ya están ahí? Escuchen muy bien. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ojo, son mandamientos y estatutos, no solamente para guardarlos aquí. Me lo sé, sí, muy bien, pero también la palabra de Dios nos dice para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios. Ahí está la instrucción que nosotros le tenemos que enseñar a nuestros hijos, perdón. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Es decir, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, y así sucesivamente hasta las generaciones que Dios le permita estar. Usted tiene que enseñar a sus hijos, y yo tenemos que enseñarle el temor a Dios. Tenemos que enseñarle a guardar los mandamientos. Tenemos que tener cuidado que están viendo nuestros hijos, que están escuchando nuestros hijos, porque con lo que puedan estar viendo o con lo que puedan estar escuchando pueden estar ofendiendo a Dios. Es un mandamiento que Dios nos manda a cada uno de nosotros, mis hermanos. Amarle a Él, que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, hasta los nietos, dice aquí, todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué? Entonces, cuando tú haces eso, cuando tú instruyes a tu hijo, cuando tú enseñas a tu hijo, y cuando tú como hijo de Dios, aunque no tengas hijos, te dejas instruir de Dios, te dejas instruir de su palabra, mis hermanos, hay una bendición detrás de eso. ¿Cuál es la bendición? Nuestros días serán prolongados sobre la tierra. Más vida, más larga vida, buena vida. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de vuestros padres. Oye Israel, ahí empieza. Oye Israel, oye Peniel, oye padre, oye madre, oye abuelo, oye abuela, oye tú como hijo. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, no estarán en tu mente, no estarán en tu, hermano, solamente en tu intelecto, estarán en tu corazón. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí está la clave, lo que tenemos que hacer en nuestros hogares, la instrucción que tenemos que dar en nuestros hogares, y la repetirás a tus hijos. Diga, voy a repetir estas palabras a mis hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Usted habla la palabra de Dios en su casa? ¿Usted habla la Biblia en su casa? Y andando por el camino, un poquito, andando por el camino también, cuando van en el coche van hablando la palabra, cuando van andando van hablando la palabra. Y al acostarte, al acostarse hablan la palabra. Amén, eso dicen, ¿no? ¿Se acuerdan? Amén, a dormir. Y cuando te levantas, amén, amén, me levanté, sí, y a hacer las cosas. Amén. Eso es la rutina que lleva. Mi hermano, es lo que el Señor nos está mandando. Repetirlas a los hijos, hablar de estas palabras que leímos. Amar a Dios por sobre todas las cosas, temerle al Señor. Eso es lo que Dios dice que nosotros tenemos que comentarle a nuestros hijos, decirle, instruirles en los mandamientos de Dios y repetirlas, hablar de ellas cuando estemos en la casa, andando por el camino, al acostarnos y cuando nos levantemos, es decir, a toda hora. Usted a toda hora habla la palabra de Dios. Si no hablamos a toda hora la palabra de Dios, Dios nos está instruyendo hoy, mi hermano, para que lo hagamos.
Porque detrás de todo esto, mis hermanos, hay bendición, hay mucha bendición. Aquí vemos un mandamiento claro del Señor. Es nuestra responsabilidad inculcar los valores cristianos, los mandamientos de Dios, enseñar a vivir a nuestros hijos, desde el temor al Señor. Hay que enseñarles a vivir. Hermanos, los jóvenes no saben vivir. No, yo soy joven y yo sé vivir. No, les falta mucho para aprender a vivir. Mucho, mis hermanos. Pero para eso estamos nosotros, para instruirles, para guiarles, para que en las piedras que nosotros tropezamos ya no es necesario que ellos tropiecen. Para que los errores que nosotros cometimos, mis hermanos, ellos ya no los tengan que cometer. Dios ya nos ha instruido. Dios, mi hermano, nos ha dado la enseñanza, nos ha dado su palabra para dársela a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y que el día de mañana sean grandes siervos de Dios, llenos del Espíritu Santo, haciendo la obra del Señor. Esa es la mayor bendición, mis hermanos, ver nuestros hijos sirviendo a Dios. Eso es lo mejor que puede haber. Ese es el orgullo más grande de un padre. Porque un hijo puede sacarse la carrera de medicina, pero el día de mañana estar en el paro. Mi hermano, en el reino de Dios no hay paro. Al contrario, se busca gente, se necesita gente para servir en el reino de Dios. El Señor dijo: orad por obreros a la mies, porque la mies es mucha, pero obreros pocos. Hay demanda de obreros. Mire usted en su hijo, un gran obrero el día de mañana para el Señor, un gran pastor, predicador, evangelista, maestro, apóstol, un gran servidor, un gran salmista, un gran alabante. Visualícelo, véanlo así, mi hermano, porque eso es la mayor bendición que le podemos dar a nuestros hijos. Inculcarle el temor a Jehová, inculcarle el servicio al Señor. Y vamos a ver, mi hermano, algo muy importante para ir culminando en este punto. Y es, mi hermano, como familia, como hogar, llevar la presencia de Dios a nuestros hogares. Es como familia, como hogar, buscar la presencia de Dios dentro de nuestros hogares. Porque, mis hermanos, podemos saber la palabra, podemos hablar la palabra, pero, mi hermano, si no hay del Espíritu en esa palabra, dice la palabra de Dios: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, dentro de la palabra que hablemos en nuestros hogares, tiene que estar también involucrado el Espíritu Santo. Dentro de la palabra que hablemos en nuestros hogares, tiene que estar incluida la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, para que no se quede solamente en meras y vanas palabras, sino que vaya acompañado de poder, mi hermano. Pero para eso, cada uno de nosotros tenemos que luchar y esforzarnos por llevar la presencia de Dios a nuestros hogares. ¿Usted estaría dispuesto a llevar la presencia de Dios a su hogar? ¿Usted sabe lo que acarrea tener la presencia de Dios en el hogar? Vamos a ver una historia. Hubo un hombre llamado Obed-Edom. ¿Cuántos saben de qué les estoy hablando? Hubo un hombre llamado Obed-Edom que llevó el arca del pacto, donde antiguamente moraba la presencia de Dios. El arca del pacto, mi hermano, es donde habitaba la presencia de Dios, para mejor decir. Habitaba la presencia de Dios. Y era un arca, era una especie de cofre, mis hermanos, el cual ellos transportaban a donde iban. Y donde iba el pueblo de Israel, iba el arca del pacto. Y eso significaba que con el arca del pacto iba la presencia de Dios. Él iba ahí con ellos. Amén. Entonces, esa arca del pacto, mis hermanos, la estaban llevando de un lugar hasta Jerusalén. Pero, mi hermano, en el camino, en el trayecto, el arca iba reposada, iba, hermanos, transportada sobre unos bueyes. Hay muchos errores ahí que cometieron, y por eso, mis hermanos, sucedió que uno de los bueyes, mi hermano, tambaleó y el arca se caía al suelo. Y al ver, mis hermanos, los que estaban alrededor del arca, que esa arca iba a caer al suelo, que era el arca de la presencia de Dios, una persona llamada llamado Usa, agarró y puso la mano para que no se cayera. ¿Y qué le pasó? Murió. Usa murió. Y el lugar donde murió le llaman Pérez Usa. Por eso me estaba confundiendo. Entonces, fíjense, cuando esto sucedió, mis hermanos, les parafraseo muy rápidamente. Cuando esto sucedió, a David y a los demás les entró temor de seguir llevando el arca.
de seguir llevando la presencia de Dios con ellos, porque no fuera que de pronto a lo mejor llegaran a Jerusalén y estuvieran todos muertos a causa de la presencia de Dios. Les dio miedo, les entró temor. Entonces, por ahí cerca de donde había sucedido este acontecimiento, mis hermanos, estaba la casa de un hombre levita llamado Obed-Edom. Entonces, ¿qué decidieron? Decidieron mandar el arca del pacto a la casa de Obed-Edom. Es decir, enviaron la presencia de Dios a la casa de Obed-Edom. La presencia de Dios fue allí. Ahora, con la presencia de Dios en la casa de Obed-Edom, hubo algunas consecuencias. Vamos a leer las consecuencias que hubo. Primera de Crónicas 13:14. Dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Fíjese a esto, apunte los detalles. 3 meses estuvo la presencia de Dios en la casa de Obed-Edom. Y mire lo que pasó, mire la consecuencia de haber tenido la presencia de Dios en su casa. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Bendijo Dios a Obed-Edom y a todo lo que tenía. Bendijo su casa, bendijo su familia a causa de la presencia de Dios. Y fue, mi hermano, tan notoria la bendición, fue tan notoria la bendición, que llegó a oídos de David, del rey David. Y él dijo: si la casa de Obed-Edom está siendo bendecida a causa de la presencia de Dios, pues voy a traer el arca del pacto aquí a Jerusalén, para que Jerusalén sea bendecida. Y fueron, hicieron todos los trámites que tenían que hacer, ya miraron la manera que tenían que llevar el arca para que no volviera a suceder que una persona tocara el arca del pacto y muriera. Y la llevaron, mis hermanos, y ahí hubo mucha bendición, mucho gozo, mucha alegría. Pero a lo que voy, mis hermanos, es que nosotros tenemos que ver que si la presencia de Dios estaba con Obed-Edom, y esa presencia de Dios bendijo su casa y todo lo que tenía, mi hermano, es lo que Dios nos está hablando hoy, que llevemos su presencia a nuestros hogares, que llevemos su presencia a nuestras casas, mi hermano, y así nuestros hijos puedan ser bendecidos, así nosotros podamos ser bendecidos, nosotros y todo lo que tenemos. Amén. ¿Eso quiere usted? ¿Eso anhela usted? Que todo lo que usted tiene y toda su familia, mis hermanos, sean bendecidos a causa de la presencia de Dios. Pero, mi hermano, tenemos que luchar y tenemos que trabajar por llevar la presencia de Dios a nuestra casa. Un punto también muy importante, les voy a leer Primera de Crónicas 15:18 también. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, a Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elipelío, Micnías, Obed-Edom y Jehiel, los porteros, y para Obed-Edom la puerta del sur, y a sus hijos y la casa de provisiones del templo. Es decir, Obed-Edom tuvo la presencia de Dios en su casa, pero fíjese, era una familia que todos ellos, todos los que nombramos aquí, mis hermanos, también eran servidores del templo. Todos los que nombramos, mis hermanos, también tenían parte en el servicio al Señor, también tenían parte aún, mis hermanos, como leímos, en la tesorería del pueblo, en la tesorería del templo. Es decir, ellos buscaron la presencia de Dios sin querer, la tuvieron. Y, mis hermanos, dentro de tener la presencia de Dios, eran también unos servidores natos. Es decir, ¿qué quiero decirles, mis hermanos? En esto hay algo muy hermoso, muy tremendo. Y es que cuando nosotros, mis hermanos, buscamos la presencia de Dios, cuando nosotros también disponemos nuestro corazón para servir a Dios, mis hermanos, todo se convierte en bendición. Yo no sé si usted cree esto, pero, mi hermano, nosotros buscamos la presencia de Dios. Nosotros buscamos y nos esforzamos por servir al Señor, mi hermano, y detrás de todo eso viene una bendición muy grande, viene una bendición sobreabundante, mis hermanos, y se los digo con plena convicción y certidumbre, porque yo lo he visto en mi hogar, lo he visto en mi familia. Cuando nosotros nos dedicamos a buscar la presencia de Dios, nos dedicamos a servir al Señor, mis hermanos, Dios se encarga de nosotros. ¿Quién fue el que bendijo la casa de Obed-Edom? Él mismo, en las fuerzas de Obed-Edom.
saliendo a trabajar, yendo aquí, yendo a curar, yendo a esto, yendo a lo otro. Fue Dios mismo el que los bendijo. Fue la presencia misma de Dios la que bendijo ese hogar, la que bendijo esa casa. Ahora es nuestra responsabilidad instruir a nuestros hijos en el camino, y es nuestra responsabilidad también llevar la presencia de Dios a nuestras casas. Ahora la presencia de Dios no está en un arca. Ahora la presencia de Dios habita en medio de nosotros. Ahora la presencia de Dios, el Espíritu Santo, mora dentro de nosotros. Entonces, mi hermano, hoy en día es mucho más fácil tener la bendición. Mírenlo por este lado. Hoy en día es muchísimo más fácil tener la bendición. Antes eran poquísimos los que podían entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Y hoy, ¿cuántos podemos entrar a la presencia de Dios, al mismo lugar santísimo? Todos los que creemos en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos lo dice, Hebreos 4:16. Acercaos pues al trono de la gracia, acercaos al trono de la presencia de Dios, acercaos con confianza, pedir lo que queráis, dice la palabra del Señor. Hoy es más fácil. Entonces, si hoy es más fácil, ¿por qué no vamos a luchar y nos vamos a esforzar, mis hermanos, por llevar la presencia de Dios a nuestras casas, ser nosotros bendecidos y que nuestros hijos también sean bendecidos? Y aunque usted de pronto no lo quiera para usted, porque usted dice, no, es que la presencia de Dios de pronto me hace cambiar cosas que no tengo que cambiar. Si no lo quiere hacer por usted, hágalo por sus hijos. En el mejor lugar donde nuestros hijos se pueden criar es en la presencia de Dios. En el mejor lugar donde los hijos se pueden criar, mis hermanos, es sirviendo al Señor. Aún lo podemos decir. Y usted dirá, está exagerando un poco. No. En el mejor lugar donde nuestros hijos se pueden criar también es la iglesia. Y de hecho yo tengo dos testimonios hermosos. Mis dos hijos aprendieron a caminar en la iglesia, sirviendo al Señor. Ha sido algo que mi esposa y yo, mis hermanos, desde que nos entregamos al Señor, ha estado en nuestro corazón. Servir a Dios, buscar su presencia, anhelar más de Él. Y nuestros hijos, hermanos, han aprendido a caminar en la iglesia. Y no lo digo por decirlo, literalmente ellos han aprendido. Y especialmente me acuerdo de mi hija, los primeros pasitos que yo le vi a ella dar, los dio en la iglesia. Mis hermanos, sí es precioso poder nosotros inculcarle esos valores, mis hermanos, estipulados y establecidos en la palabra de Dios a nuestros hijos. Es hermoso, mi hermano, inculcarle a nuestros hijos también el que busquen la presencia de Dios para que sus vidas sean transformadas, sean cambiadas y sean bendecidas. Grupo de alabanza, por favor. Mis hermanos, cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros está la responsabilidad de llevar esa presencia a nuestros hogares. Y yo no sé si usted va a querer trabajar en este punto, pero si usted, mi hermano, hoy toma esta palabra, usted, mi hermano, dice, bueno, eso de llevar la presencia de Dios no sé, pero voy a intentar. Si usted lo hace, si usted se pone en esa labor, mi hermano, déjeme decirle y le aseguro que usted y su casa va a ser bendecida. Usted y su hogar y todo lo que tiene va a ser bendecido. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque donde está la presencia de Dios, mi hermano, hay libertad. Donde está la presencia de Dios, mi hermano, nuestros jóvenes, nuestros hijos no van a querer otra cosa más que estar en la presencia de Dios. A veces los jóvenes tiran tanto al mundo, mi hermano, porque no encuentran nada en sus hogares. A veces también en la iglesia no encuentran presencia de Dios. Pero, mi hermano, tenemos que impulsarles y motivarles a buscar esa presencia de Dios, porque ahí es donde está la llenura, mis hermanos. Ahí es donde está la llenura. Y donde está la presencia de Dios, mis hermanos, es donde ocurren los encuentros con el Señor. Es donde Dios nos toca y decimos, el Espíritu Santo me tocó y nunca más fui igual. ¿Cuánto les ha pasado eso? Yo puedo decirlo, a mí desde que el Espíritu Santo me tocó, nunca más fui igual. Ya no anhelé las cosas del mundo, ya no anhelé las cosas viejas, hermano. Y eso es lo que a muchos cristianos, a muchos padres les falta: tener un encuentro ellos mismos con la presencia de Dios, tener un encuentro ellos mismos con Jesús, con el Espíritu Santo. Les falta eso, mis hermanos, para que aún ellos mismos lo puedan transmitir.
Muchas personas, mi hermano, que van fluctuando. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro con el Señor. No han tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Y en esta mañana, mis hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar, porque es importante, mi hermano, que esto lo guardemos en nuestro corazón y digamos muy firmemente: Señor, anhelo y necesito buscar tu presencia. Y ya no solamente por mí, ya no solamente por mi beneficio, sino ya más viendo la presencia de Dios en mi hogar, mis hijos bendecidos, mi esposa bendecida, mi gente bendecida, mis posesiones bendecidas, mi economía bendecida, mi salud bendecida, a causa de la presencia de Dios. El libro de Zacarías 4 nos dice: no es con fuerza, no es con ejército, no es con estrategia humana, no es como a ti te parece que tienes que criar a tus hijos, no es como a nosotros nos parece que les tenemos que instruir. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestro parecer, no es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que anhelar como hogares, como familias, como familia Peniel Internacional que somos. Tenemos que anhelar, buscar, clamar, gemir por la presencia de Dios en nuestras vidas, por la presencia de Dios en nuestros hogares. Así seremos bendecidos nosotros, nuestras familias y todo lo que nos rodea. Guarda esta palabra en tu corazón. Habla, instruye a tus hijos, pero también trabaja, lucha, esfuérzate por meterles en la presencia de Dios. Ahí, en la palabra de Dios, ahí, en la presencia de Dios, en la presencia del Espíritu Santo, el futuro de nuestros hijos está asegurado. El futuro de nuestros hijos está guardado. El futuro de nuestros hijos va a ser glorioso. Y las promesas de la palabra de Dios que dice: cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que usted ni se imagina, cosas que yo ni me imagino, son las que Dios ha preparado para nuestros hijos. Cosas que ni siquiera alcanzamos a calcular, son las que Dios ha preparado para nuestros hogares. Cosas que ni siquiera alcanzamos a calcular, son las que Dios ha preparado para este lugar, para esta familia Peniel Internacional. Es una bendición. Es una bendición para tu familia. Es una bendición para nuestra familia. Es una bendición para este lugar. Es una bendición para cada uno de nosotros. Pero esa bendición tenemos que anhelarla, buscarla, trabajarla, para poderla tener en nuestras vidas. Y así, todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, nos salga bien. El Señor ya no quiere más fracasos en tu hogar. El Señor ya no quiere que en tu hogar estés yendo rumbo a la destrucción. El Señor no lo quiere. No es plan de Dios que tu hogar sea destruido. No es plan de Dios que tu hogar esté yendo rumbo al fracaso. Ese es un plan del enemigo. Ese es un plan del enemigo.
La palabra de Dios nos dice: mirad cómo andéis. Mirad cómo andéis.